Saludos y bienvenidos a Cada Joven, tu programa para el Ministerio Juvenil, traído a ustedes por Dare to Share, donde queremos ver a cada joven en todo lugar escuchando el Evangelio por un amigo. A veces, cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con pasajes que no nos dejan muy cómodos, sino que nos asustan. Pasajes que parecen levantar un dedo acusador directamente a nuestro corazón y sin darnos cuenta empezamos a pensar, ¿será que no soy suficiente? ¿Será que Dios está cansado de mí? ¿Será que puedo perder lo que Él me regaló? ¿Será que mi fe no es suficiente? Si alguna vez has sentido ese miedo, esa presión en el pecho, ese temor silencioso cuando lees ciertos versículos de la Biblia, quiero decirte algo. Dios no escribió la Biblia para robarte la paz, sino para darte seguridad. Yo iba a hacer un solo episodio respondiendo a esto, pero decidí dividirlo. Así que en los próximos episodios vamos a caminar juntos brevemente por 3 de los pasajes que más confusión causan cuando hablamos de la gracia gratuita. Y antes de analizar estos pasajes complejos, tenemos que recordar la regla de oro, al interpretar la Biblia. Lo claro interpreta lo difícil, no al revés. La Biblia es su propio mejor comentario y las declaraciones doctrinales claras deben controlar la interpretación de las narrativas, las parábolas, las advertencias y las metáforas. ¿Cuáles son esas declaraciones doctrinales claras? Qué bueno que me preguntas. Comencemos con Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esta es una de esas bases innegociables para la salvación. Al tomar en cuenta que Pablo está presentando un argumento para los efesios con lo que Dios ya hizo por ellos para motivar la respuesta adecuada. Si reconocemos esto y lo aceptamos, entonces cualquier pasaje que introduzca condiciones, esfuerzo, perseverancia, sufrimiento, obediencia o desempeño, no puede estar refiriéndose a la justificación. Si un pasaje parece contradecir a Efesios 2, dicho pasaje debe ser reclasificado como hablando de la santificación y no la justificación, y no Efesios reinterpretado. El libro a los Romanos, particularmente los capítulos 3 al 6, se define justificación como un acto completo. Romanos 3:24, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 5:9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Entre otros. Vemos cómo se separa la justificación de la santificación. En Romanos 5, 1 y 2 leemos, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ese acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes habla de estatus. No se trata de mejorar el comportamiento, sino de la posición que ahora ocupas ante Dios. Eso, sumado a cosas como las que leemos en Romanos 6, 11 y 12, donde nos dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Pablo no dice, sé justificado haciendo esto. Él dice que debido a lo que es verdad acerca de ti en Cristo, ahora considérate de esa manera y vive en consecuencia. Eso es santificación, vivir aquello que la justificación ya ha asegurado. Este es un mandato dirigido a los creyentes e implica que los creyentes pueden desobedecer. Piénsalo, si la santificación fuera una prueba automática de la justificación, este tipo de mandato sería innecesario.
Aparte de que establece que la gracia no elimina la responsabilidad, pero sí elimina las obras como una condición para la vida eterna. Ya vimos esto en Romanos 6, pero déjenme agregar a modo de ejemplo, ya que hay muchísimos pasajes más a los que podemos hacer referencia. Dice en Romanos 5:18, por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Claramente fue la obra de Jesús la que produjo la justificación que da vida a todos. Pero aún tenemos responsabilidad, como claramente vemos en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué concluiremos? Dice la Escritura. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O Romanos 6, 14, que dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es un caos moral, es un nuevo régimen con un nuevo poder y nuevas expectativas. Algo que no se nos puede escapar es que la carta a los romanos es didáctica. No es literatura apocalíptica, no es literatura de sabiduría como los salmos, por ejemplo. No son parábolas. Por esa razón les propongo que esa extensa carta didáctica debe guiar nuestra interpretación de Santiago, Hebreos, los evangelios, etc. Y no puedo dejar de mencionar el Evangelio de Juan en esta conversación. En otros videos he explicado cómo el autor de Juan no utiliza palabras como arrepentimiento y que la mayoría de las personas estudiosas están de acuerdo en que el Evangelio fue escrito en parte para que la gente entienda lo que se requiere para recibir vida eterna. Esto basado en Juan 20, 30 y 31, donde leemos que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas han quedado escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Si estás de acuerdo con eso, quiero que notes que Juan nunca condiciona la vida eterna con arrepentimiento del pecado, obediencia, compromiso, discipulado o perseverancia. Si la vida eterna dependiera de las obras o de la perseverancia, Juan lo habría dicho. Dado que no es así, otros pasajes deben estar refiriéndose a otra cosa. Para concluir esta extensa introducción, si un pasaje complicado parece contradecir el Evangelio, es que lo estamos leyendo fuera de contexto. Con esto en mente, ahora sí, entremos al primero de los textos que queremos analizar. Santiago 2, 14 al 26, que nos dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este pasaje ha sido usado para aplastar corazones sinceros, como si Dios estuviera diciendo: demuestra tu fe o no te salvo. Pero Santiago no está hablando de cómo Dios te mira, sino de cómo las personas ven tu fe. En primer lugar, recordemos a quién le escribe. Santiago está hablando a creyentes, a personas que ya han nacido de nuevo, que ya han puesto su fe en Cristo y a quienes él llama repetidamente hermanos. De hecho, así comienza este pasaje que estamos analizando: nacidos de lo alto. Así que no tiene sentido pensar que de repente le está diciendo que no son salvos después de todo. No, ese no es el punto. El contexto de Santiago no es el cielo o el infierno. El contexto es el juicio de recompensas para los creyentes, lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Ese es el momento donde Dios evaluará nuestras obras, no para decidir si somos salvos, sino para darnos recompensas o para mostrarnos los que perdimos por una vida que no es productiva. Y por eso Santiago usa la palabra salvar en un sentido distinto. No habla de salvación eterna. Habla de ser librados de un final indeseado como creyente. El final de llegar al tribunal de Cristo con manos vacías, sin obras, sin fruto, sin nada que presentar ante el Señor. Cuando Santiago dice que la fe sin obra es muerta, no quiere decir que no existe. Quiere decir que es inútil, que no produce nada, que no ayuda a nadie, ni en esta vida, ni en la próxima.
Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 12 leemos, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Vemos que Santiago está preocupado con la calidad y utilidad de la fe de su audiencia, no con la realidad de su fe. Los versículos 3 y 6 también arrojan luz a esta conversación. Es como una linterna con baterías, pero que nunca enciendes para ayudar a alguien en la oscuridad. La linterna existe, pero no sirve de nada. Santiago quiere que sus lectores, creyentes reales, sean hacedores de la palabra. No para ganar la salvación, sino para que su fe madure, tenga impacto y produzca bendición ahora y recompensa en la eternidad. Entonces, cuando Santiago habla de ser justificado por las obras, no está contradiciendo a Pablo. Pablo habla de la justificación ante Dios, un acto legal, una declaración eterna recibida solo por fe, pero Santiago habla de la justificación ante las personas, cómo tu fe se demuestra en la práctica. Abraham es el ejemplo perfecto. Él ya había sido declarado justo por Dios en Génesis 15, mucho antes de ofrecer a Isaac en Génesis 22. Lo que ocurrió con Isaac no lo salvó, lo vindicó ante los demás, mostró públicamente la madurez de su fe. La pregunta de Santiago no es, ¿eres realmente salvo? Sino, ¿qué tal útil, madura y fructífera es tu fe? Santiago no pone tu salvación en duda, pone tu impacto en la balanza. Él no está diciendo, si no tienes obras, no eres salvo. Él está diciendo, si tu fe nunca se ve como ayudar a alguien, eso es una fe muerta, no útil para Dios y no es útil para tu prójimo. Espero que esto te haya sido de ayuda. Y déjame saber en los comentarios si tienes alguna otra pregunta en relación a este texto. En la próxima analizaremos el texto de Mateo 7, 21 al 23, donde está la famosa frase de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Nos vemos entonces, que Dios te bendiga.